Hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos este domingo que vamos a adorar a nuestro Dios a través de este servicio en línea. Yo te voy a invitar a que en este momento, en tu lugar, dispongas tu corazón para darle toda tu adoración a Jesús y podamos con todo nuestro corazón alabarle. Así que vamos a comenzar. Seamos todos bienvenidos. Gracias.
tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a tu cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. El trono para mostrarnos la luz de tu trono a tu cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. El trono para mostrarnos la luz de tu trono a tu cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey, que en el Espíritu Santo, Dios tres en
perdonado. Bajas a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo que el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. En el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo en que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Muy buen día, mis hermanos. Llegó el momento ahora de estudiar la palabra de Dios y el día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante, muy importante que, pues claro, a lo mejor no vamos a abarcar todo el día de hoy, lo vamos a hacer quizá en un estudio, pero es el tema del tabernáculo. Estamos estudiando Éxodo, así que por favor dirígete a Éxodo capítulo 25. Pero antes acompáñame a hacer una oración y vamos a poner en manos de Dios este tiempo, este tema que también es muy interesante. Así que vamos a orar. Gracias, Dios.
te damos por este día, gracias porque eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, habla a nuestro corazón, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor, y que podamos entender este tema, Señor, que es tan importante en nuestra vida, Señor, que tiene que ver con Jesús. Gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues trasládate por favor ahí, toma tu Biblia, Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Vamos a encontrar este tema y para introducirnos a este tema, pues vamos a leer este pasaje. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Muy bien, vamos a ver el tema del tabernáculo. El tabernáculo es un tema muy amplio. No lo vamos a abarcar el día de hoy ni en las siguientes semanas. Simplemente lo vamos a abarcar a su tiempo, a su debido tiempo más adelante, donde ahora sí quizás sean unos 10 a 15 estudios, porque es un tema bastante amplio y todo tiene que ver con Jesús. Era la sombra de Jesucristo, era un tipo de Cristo, porque eso vendría en el futuro. Sin embargo, en el tabernáculo el día de hoy lo que vamos a ver algunas generalidades que primeramente nos va a hacer entender qué significaba el tabernáculo, para qué era, cuál era el propósito de ese tabernáculo y cuál era su función. Así que, primero que nada vamos a definir pues qué es tabernáculo. Viene de la palabra hebrea que es Mishkan. Mishkan significa morada. A la vez, Mishkan procede del verbo Shin Kaf Nun, ¿ok? Shin Kaf Nun, que significa pues habitar, ¿ok? Así que Mishkan, que es la palabra tabernáculo, así en el hebreo, Mishkan, que significa morada, ¿ok? Y Shin Kaf Nun, que significa habitar. De ahí viene esta palabra, bueno, tabernáculo. Y lo que trata de decirnos Dios con esta tienda, que era una forma de tienda, campaña enorme, quiere decir que la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. La presencia de Dios habitando en su pueblo. Pero ¿cómo era esto posible? Si estaban en un desierto, ¿cómo era posible obtener ciertos recursos? ¿Cómo era posible obtener los materiales para la construcción? Y lo vamos a ver desde el capítulo 25 al capítulo 40, su construcción. ¿Cómo fue su construcción? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Qué materiales usaron? Incluso Dios pedía a ciertas personas con ciertos dones, con ciertos talentos, que Dios los iba a usar para la construcción de este tabernáculo. Pero el día de hoy vamos a ver algunas de esas funciones. ¿Ok? Primero que nada es un modelo celestial. Ese modelo lo vio Moisés. No fue un modelo que se le ocurrió a Moisés. Pues yo pienso que no. Fue Dios que se lo mostró y le dice: observa bien, checa bien, porque esto es lo que vamos a hacer acá. Claro, a una escala menor y con detalles que a lo mejor pues no había en la tierra o no hay en la tierra. ¿Dónde encontramos ese pasaje? Bueno, vamos allá a Éxodo capítulo 25, versículo 40. Dice así: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que Dios le está mostrando a Moisés. ¿Te imaginas ver eso que vio Moisés? Moisés estaba en capítulos anteriores, vemos que la gloria de Dios se les ha mostrado, pero le mostró demasiadas cosas. Entre esas cosas que él vio y algunas de las personas que iban con él, fue esto. Fue el tabernáculo, pero el tabernáculo celestial. Todo su significado y todo lo que gastó de tiempo para ver y observar, para entonces ahora sí duplicar, o se puede decir de alguna manera, imitar lo que vio allá, hacerlo aquí en la tierra en medio de su pueblo. Entonces es el modelo celestial y se lo mostró Dios, ¿ok? No es una idea de humanos, no es una idea de Moisés, no, sino que es algo celestial que Dios ya tenía claro en el cielo. ¿Cómo se construiría en medio del desierto? ¿Cómo era posible que se pueda construir tal cosa, tal tienda, pero en el desierto? Vamos a Éxodo capítulo 35, versículo 20 al 29. Primero que nada, Dios iba a utilizar personas voluntarias, corazones voluntarias. Dios no iba a hacer nada a la fuerza. Dios quería que su pueblo participara. Eso lo vamos a encontrar ahí en Éxodo capítulo 35, versículo 20 en adelante. Dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad
con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Como ustedes ven, ya en este versículo dice que todas las personas que sintieron en su corazón, que dispusieron su corazón para poder hacer posible todo esto, ofrendaron, claro, telas, metales, talento y muchas cosas más como madera y otros artefactos que estuvieron ahí ofrendando para la construcción de este tabernáculo. Pero fíjate bien, lo más importante o lo que quisiéramos más bien rescatar o ver o que se nos quedara es lo siguiente. Es que ahí en el versículo 21 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Te voy a decir algo. La obra de Dios, toda obra de Dios no va a ser por sí sola. Dios va a utilizar a personas, Dios va a utilizar a hijos de Dios, a sus hijos, a su iglesia. Pero checa bien este dato, jamás Dios lo va a hacer a la fuerza. Jamás Dios lo va a hacer a la fuerza, no. Sino que va a apelar a tu corazón. Y cuando el corazón es estimulado, no solamente por lo que ves, sino lo que ya conoces de Dios va a ser estimulado para que tú des el siguiente paso. Incluso des hasta 2 pasos. Y va a haber personas que quieran dar hasta 5 o 10 pasos porque su corazón ha sido estimulado. Muchas veces el corazón no va a querer hacerlo porque es una cuestión del corazón. Pero ¿sabes qué más interviene? El Espíritu de Dios. Fíjate cómo dice también en el versículo 21. Dice, a todo varón que su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Su espíritu le dio voluntad. ¿Sabes dónde más dice esto? Vamos al versículo, ahí mismo, versículo 30. Versículo 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Lo ves? Primero, apela al corazón. Tú tienes el corazón, estás dispuesto a hacerlo, pero fíjate cómo es que Dios te dota. Cuando estás dispuesto, Dios te dota con ciertas cosas que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿no? Te dota para hacer posible la obra de Dios, y en este caso que era el tabernáculo. Hoy en día, ¿es posible hacer cosas para Dios? Sí, sin su Espíritu no es posible, es imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios ha elegido, ha tocado, ha llevado a ciertas personas hacer posible esa obra, los dota con ciertas habilidades, ciertos dones que son necesarios e indispensables. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo era indispensable ciertos dones para hacer la obra, cómo era indispensable ciertas cosas, cierta forma de hablar. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sea posible, para que la iglesia de Cristo sea fortalecida, sea edificada, pero también crezca y se expanda. Estaban en medio de persecución. En medio de persecución se necesita de gente valiente, gente que esté disponible y dispuesta en su corazón, pero también sabes que se necesita del poder del Espíritu Santo, que te haya dotado con ciertas habilidades y dones. Chécate el versículo 31. Y lo ha llenado el Espíritu de Dios. No dice también el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento. Y llenos del Espíritu Santo hicieron, o hablaron, o oraron, o dijeron. ¿Sí ven? Llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que hace posible las cosas. Así que este tabernáculo, en medio de un desierto, era imposible. Estaban en un desierto. ¿Dónde iban a conseguir ciertas cosas? ¿Cómo iban a apelar a un corazón duro, que ya venía ese corazón duro de esta gente? Bueno, el Espíritu de Dios iba a hacer lo posible. Los iba a tocar, pero también los iba a dotar con ciertas habilidades, como vemos. Así que estamos aprendiendo, iglesia. Esto es algo para nosotros. Es algo para quedarnos con esta enseñanza de que es Dios. Es Dios el número uno. Es Dios quien nos va a impulsar. Es Dios. Es la obra de Dios. Simplemente Dios quiere tu disposición. Tú no te preocupes el cómo y para qué o los recursos. Deja a Dios actuar. Es el poder de Dios el que lo va a hacer. Así que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las medidas aproximadas de este tabernáculo? Las medidas aproximadas están entre 45 metros a 23 metros. 45 metros por 23 metros de ancho. Para que nos demos una idea, es aproximadamente la mitad de una cancha de fútbol, de esas canchas de fútbol profesional. Es la mitad. Es un aproximado, más o menos. Pero más o menos así te puedes dar una idea de qué tan largo iba a ser todo ese tabernáculo. Y claro, ese tabernáculo estaba dividido en 3 áreas que ahorita pues
Ahorita vamos a ver. La primera área estaba rodeada, la tienda principal estaba rodeada por, se puede decir, el atrio. Esta es la primera área, la área externa, ¿no? Era un atrio, se puede decir el patio, en otras palabras, bueno, cuadrado donde la mayoría de la gente podía accesar, donde todas las personas podían accesar, llevaban ahí a su animalito para ser sacrificado. Y en ese atrio el sacerdote pues se tenía que purificar, se lavaba las manos, se lavaba también los pies y se purificaba. Allí mismo se hacía también el sacrificio donde se prendía el fuego, ¿ok? Y se prendía. Pero también estaba el lugar santo, ¿ok? El atrio, para entrar al lugar santo, tenían que pasar por una puerta, ¿no? Por velos. Una vez entrando, ahí en el segundo lugar, que se llama el lugar santo, ¿qué estaba ahí adentro? Bueno, el candelabro de oro de 7 brazos, también llamado el menorá. Sí, estaba la mesa de los panes de la proposición, también estaba el altar donde se quemaba el incienso para purificar el lugar y purificar a la persona que va a entrar, y también las oraciones iban a ser escuchadas, eso era lo que significaba. El velo que dividía el lugar santísimo también estaba ahí, y este velo es lo que cuando Jesús fue crucificado, fue sacrificado y él muere, este velo es partido. Quiere decir que es pleno acceso ¿a dónde? A esta tercera área que se llama el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se iba a guardar el arca del pacto. Aquí solamente se podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote, y solamente él podía entrar, nadie más podía entrar. Y debía de entrar con un corazón limpio, y haber, o sea, sus manos limpias y todo limpio, haber hecho él su propio sacrificio. Él entraba. En caso de que entrara una persona, o entrara o incluso el sumo sacerdote, y no entrara a cuentas con Dios, ellos llevaban una campanita y iban sujetos a un amarre, se puede decir a un lazo, porque muchas veces podía ser que el sacerdote no entraba con un corazón bien y podía morir. Podía morir y entonces pues ya no se escucha movimiento, ya no se escucha esa campanita. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo sacaban. Había muerto. Entró al lugar santísimo y en ese lugar representaba, ¿no?, la misma presencia de Dios. Así que debías entrar limpio, completamente limpio. Para entrar a la presencia de Dios era un significado, un símbolo, el arca del pacto. ¿Y qué se guardaba ahí en el arca del pacto? Que más adelante vamos a estudiar. Bueno, se guardaba el maná, se guardaban las tablas de la ley donde venían estos mandamientos, pero también se guardaba la vara de Aarón que siempre estaba reverdeciendo. Era algo increíble. 3 áreas, ¿ok? El tabernáculo dividido en 3 áreas, ¿ok? El atrio, el lugar santo y después el lugar santísimo, ¿ok? Pero no debemos olvidar el principal propósito, y ese lo vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 29, versículo 42 y 49. Dice así: para hablarles allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel. El principal propósito por el cual estaba este tabernáculo y el pueblo de Dios rodeaba este tabernáculo era que la presencia de Dios podía estar en medio, fíjate bien, de un pueblo pecador. ¿Qué quiere decir? Que gracias a ese tabernáculo Dios podía habitar en medio de su pueblo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, recuerden, que estaban haciendo sacrificios. La justicia de Dios estaba siendo impartida en un animalito inocente. En este caso, borregos, chivos expiatorios, que llegaban y esa familia ofrecía ese sacrificio. El sacerdote impartía el sacrificio y con ese olor y con ese sacrificio, Dios perdonaba a tal o cual familia o tal o cual persona o tal o cual sacerdote. Entonces la ira de Dios iba sobre ese animalito. Entonces la ira de Dios era satisfecha. Y entonces ahora sí escuchaba las oraciones de su pueblo. Entonces ahora sí Dios bendecía a su pueblo. Ahora sí Dios podía habitar con su pueblo porque estaba limpio. Por eso era necesario este tabernáculo, para la presencia de Dios, poder habitar con un pueblo pecador, sí, pero ese pueblo pecador que ha ofrecido sacrificios, y entonces ahora sí la justicia de Dios era impartida, y entonces Dios ahora sí podía habitar sin ningún problema. Este tabernáculo tenía una gran importancia en el pueblo de Dios. Este tabernáculo por las naciones era conocido por la presencia de Dios, y las personas alrededor temían
Temían porque estaba la presencia de Dios realmente en este pueblo, porque se veía por medio de señales, prodigios, milagros. Conforme vamos a estar estudiando los siguientes libros, ¿no?, del Pentateuco. Así que vamos a seguir leyendo ahí en ese Éxodo 29, versículo 42 y 49, donde nos quedamos, dice, y habitaré entre los hijos de Israel, dice, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El tabernáculo, el propósito principal era que la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Dice, y yo seré su Dios. La presencia de Dios en ellos. ¿Sabes qué? Este tabernáculo la presencia de Dios, ¿sí?, estuvo durante 400 años. Se construía y se volvía otra vez a guardar y se volvía a construir y transportaban el arca del pacto 400 años así. Hasta que con Salomón se hizo por primera vez un templo con características parecidas con las 3 diferentes áreas y el arca del pacto en ese lugar también santísimo, pero ya no iba a ser en una tienda, ahora era un templo hermoso, lleno de esplendor. Pero hay algo muy importante entre estas dos cosas, entre el tabernáculo, que eran las tiendas, y el templo. Que cuando terminaron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el lugar, llenó esa tienda, llegó a ese lugar, y la gente que vio tal gloria, ¡fum!, cayeron rendidos adorando. Adoraban a Dios porque la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Pero también cuando el templo, cuando estaba Salomón como rey, cuando ese templo fue terminado, también la gloria de Dios habitó ese templo y fue lleno. En estos dos sucesos, la gloria de Dios fue llena. ¿Dónde dice eso? Vamos a Éxodo, capítulo 40, versículo 34-38, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dice, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Era increíble, era fascinante, pudo haber sido fascinante, un privilegio por estas personas que vieron la gloria de Dios y vieron estas cosas, ¿no? Que es increíble. Pero también en Primera de Reyes, una vez que terminan el templo, fíjense cómo dice, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10 al 11, dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado, ¿qué? Toda la casa de Jehová. La había llenado Jehová. La gloria de Dios había llenado. ¿Qué quiere decir? Que Dios se agradaba. Dios se agradaba de la tienda del tabernáculo, pero Dios se agradaba de su pueblo, que estaban en un solo sentir. Estaban adorando a Dios y realmente sus corazones querían obedecer y realmente sus corazones querían obedecer y adorar a Dios. Lo mismo también con el templo. En esos momentos fueron increíbles. La gloria de Dios estaba en estos. Pero, ¿qué hacía que la gloria de Dios estuviera en ellos? Fíjate, una de las funciones que también tenía el tabernáculo, e incluso también el templo, era que era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Cualquier persona que quería buscar la opinión de Dios o qué pensaba Dios, iban hacia el tabernáculo o al templo, y por medio de los sacerdotes era que ellos podían comunicarse. Incluso eran consejeros de los reyes más adelante. Dios se revelaba al pueblo también a través del tabernáculo, ¿sí? Sus voceros, sus sacerdotes, más adelante profetas. Pero ¿qué más? Donde los pecados del pueblo también eran expiados. Ok, la palabra expiación viene del verbo kafar en hebreo, que significa cubrir. La ira de Dios era satisfecha, sí, pero era porque eran cubiertos los pecados de su pueblo, eran cubiertos, pero da la casualidad que esta palabra no encierra completamente a que eran quitados. No eran quitados, simplemente eran cubiertos. Y yo siempre pongo el ejemplo de una mesa donde no está el dueño en ese momento, pero nosotros podemos estar comiendo, disfrutando de una buena plática, pero al final de la comida, pues dejamos manchada la mesa, dejamos incluso boronas, comida, está sucia. De repente llega el dueño de todo y quiere su mesa limpia, él va a comer.
Entonces, ¿qué hacemos los demás? Pues tratamos de limpiar, pero no se va a limpiar por completo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos un mantel súper limpio, brillante. Entonces, ahora sí, el dueño se puede sentar a gusto a comer porque ve la mesa limpia. Bueno, algo así sucedía con el pueblo de Israel, con estos sacrificios. Nuestro pecado no era quitado por completo, sino era simplemente kafar, era cubierto ese pecado por la sangre de estos animales, de estas ovejas que eran ovejas también imperfectas. Necesitábamos de un sacrificio perfecto para entonces quitar por completo el pecado. Y es aquí donde entra el papel de Jesús. Por eso es que esta tienda era el sinónimo, era la sombra de Jesús. El tabernáculo era la sombra de Jesús en un futuro. Este tabernáculo era lo que sucedía en el tabernáculo, era lo que a continuación sucedería en un futuro con Jesús. Jesús, se puede decir en otras palabras, era nuestro o es nuestro tabernáculo. De muchas maneras, como podremos estudiar más adelante, si Dios quiere, y nos permite poder estudiar más a fondo cada pieza, cada tela, cada lugar específico del tabernáculo, poderlo estudiar, y todos apuntan a Jesús. Todos apuntan a Jesús. Jesús es nuestro tabernáculo. Él es el sacrificio perfecto y su sangre sí quita todo el pecado. Él no solamente lo cubre, como dice acá, kafar, sino que Jesús quita de en medio el pecado. Él es el sacrificio perfecto. Y ahí en Juan, capítulo 1, versículo 29, pues justamente Juan el Bautista, cuando Jesús todavía no era famoso, nadie todavía lo conocía por milagro, ¿no? Nadie lo conocía. Él se presenta para ser bautizado por Juan. Y Juan, que estaba preparando el camino del Mesías, es ahí cuando él dice, ¿recuerdan el que les dije? Aquí viene ese Mesías, ahí viene el Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Él es el sacrificio perfecto y es enviado por Dios. Por eso es el Cordero de Dios. Cordero, porque en la mente judía, Cordero estaba hablando de esto. De que en el tabernáculo, de que en el templo, de los sacrificios que se estaban haciendo. En la mente judía, él entendía inmediatamente, o sea que él va a ser el sacrificio. Sí, él es el Mesías, él es el Cristo. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso es que el tabernáculo tiene que ver con Jesús. Pero ¿sabes qué otra cosa más? Dice aquí, Dios va a habitar en medio de su pueblo. ¿Sabes? Cuando vino Jesús, cuando nació ese Jesús, Juan lo identifica como que la gloria de Dios, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. La gloria que en tiempos antiguos llegó al pueblo de Israel por medio de un tabernáculo, pero también por medio de un templo. Ahora esa gloria nosotros la podíamos ver cuando llegó Jesús y nació. Vimos la gloria como unigénito Hijo de Dios. Lo dice también Juan. Fíjense más, ¿qué otra cosa vamos a estar aprendiendo? Juan capítulo 1, 14, el que les acabo de decir, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, también nos habla de esta gloria, y dice, hablando de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero inicia acá el resplandor de su gloria. Jesús es ese resplandor de su gloria, la gloria de Dios ahora habitando aquí en esta tierra. La gloria de Dios. Y por último, ustedes recuerdan que ahí en el tabernáculo, para entrar al lugar santísimo, por lo menos entraba una vez al año y entraba el sumo sacerdote, habiéndose purificado, habiéndose lavado, habiendo hecho un sacrificio para él, para su perdón de sus pecados, haber cubierto sus pecados, entonces ahora sí él podía entrar a la misma presencia de Dios. Ese camino, ese lugar y esa misma puerta que también se le llama el camino. ¿Sabes quién vino a ser nuestro camino? Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino. Y si nosotros vemos el contexto de ese versículo, versículos atrás él está diciendo, ustedes lo pueden ahí corroborar desde el versículo 1 del capítulo 14, diciéndole a sus discípulos, yo me voy y allá en ese lugar hay moradas, hay un lugar para ustedes. Y también yo voy a venir por ustedes, así que ustedes ya conocen ese camino, yo voy a estar allá.
y vendré. Entonces Tomás le pregunta, oye, pero no conocemos el camino. ¿Cuál es ese camino para ir al Padre? Entonces, versículo 6 dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy ese camino. Y nos da también la idea en ese tabernáculo, en esos 3 lugares, para poder llegar a ese lugar santísimo que hacía el sacerdote, todo el proceso que él hacía para llegar acá, ¿sabes quién lo hizo ya? Lo hizo Jesús. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es la expiación. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Ahora somos limpios, somos libres. Y también rasgó el velo, quitó el velo y toda puerta, porque Él es la puerta. Y también Él dijo que todo que por Él entrará, pero tendrá salvación. Así que también Él es el camino para entrar a ese lugar santísimo. Él es nuestro camino. Y ese versículo dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, en otras palabras, nadie puede entrar al lugar santísimo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir? Que a través de Jesús es que tú y yo podemos accesar al Padre. Tú y yo podemos entrar a ese lugar y que nuestras oraciones sean escuchadas. Que nuestras peticiones sean escuchadas y aún más, Dios comparte una herencia. No solamente eso, sino que Dios escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones. ¿No es esto algo increíble? Jesús vino a hacer ese tabernáculo. Ese es el significado, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y sabes que ahora, con esto cierro, la presencia de Dios en medio de nuestro corazón. Él viene a ser morada en tu corazón y en el mío, así como lo hizo en aquellos tiempos que vino a morar en el pueblo de Israel por medio de un tabernáculo, por medio de un templo. Dios puede hacer morada en tu vida cuando tú le aceptas. Cuando tú te arrepientes, viene a ser morada porque ahora es templo. Dice la palabra de Dios que te conviertes en templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. ¿Te imaginas que el Espíritu de Dios more ahora en tu vida? ¿Sabes qué? Si tú crees que en este momento Jesús no está habitando en ti, ¿por qué no el día de hoy te arrepientes? ¿Por qué no el día de hoy pides perdón? Y le pedimos perdón a Dios y le decimos que habite ahora en nuestro corazón. Él venga a ser morada en tu corazón. El día de hoy Jesús ha hecho morada en mi corazón. El día de hoy yo puedo decir, Dios, gracias. Y tú puedes decir eso también. Gracias porque la presencia de Dios está en tu vida. Acompáñame a orar y cerramos con esta oración. Gracias, Dios, porque tu morada, Señor, ahora está en mi corazón. Gracias, Dios, porque tú un día me perdonaste. Gracias, Dios, porque tú eres ese sacrificio perfecto, Señor, que ha quitado el pecado de mi vida, de mi corazón, Señor, y me ha dado ese acceso a ese lugar santísimo, Señor. Tu misma presencia, Señor. Gracias porque ahora puedes escuchar mis oraciones, mis peticiones, porque ahora tú habitas en mi corazón. Muchas gracias, Dios. Pero también sabemos, Dios, que hay muchas personas en este mundo que aún no te conocen, que aún no se arrepienten, que aún tú no habitas en sus corazones. Te pido, Señor, por esas personas. Utiliza tu iglesia, Señor. Utilízanos, Señor. Que tu poder, Señor, sea visible en medio de tu iglesia para que más personas vengan a arrepentimiento, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, un abrazo. Nos vemos próximamente.